Las armaduras han sido muy importantes a lo largo de la historia para el desarrollo de estructuras y grandes obras de ingeniería, entre ellas puentes y edificaciones de distintas dimensiones que se ven comúnmente en la vida cotidiana y en donde algunas de ellas han marcado grandes sucesos a lo largo de la humanidad. Por ende, se decidió hacer el análisis de una armadura utilizando el método de nodos y de esta manera obtener las fórmulas que definen cada una de las cargas axiales a sus respectivas barras entre los nodos de las armaduras propuestas. Todo esto con el fin de usar los datos obtenidos en la programación de una calculadora por medio de MATLAB, la cual solicitará al usuario que inserte los valores de algunas variables, para de esta manera poder resolver y expresar los valores de las cargas axiales en cada barra de dicha armadura, y de esta manera mostrar si se encuentran a compresión o a tensión. Este proyecto se limita al cálculo de las fuerzas axiales que se están ejerciendo sobre cada barra de la armadura mostrada en la pantalla, solo variando los datos de la distancia entre cada nodo, ya que esta es la única armadura que se puede analizar por medio de las fórmulas obtenidas anteriormente debido a los parámetros dados durante el curso de estática. Para describir de alguna manera la metodología usada durante este proyecto, se puede decir que se tomó la armadura y se dividió y dibujó cada uno de sus nodos de forma independiente. Para mostrar un ejemplo, tendríamos el nodo B. Luego, se dibujaron todas las fuerzas que interactúan sobre él por medio de las barras que lo conectan, y si fuera el caso, también se hubiesen dibujado las fuerzas externas aplicadas. Cuando se termina de interpretar, se escriben las ecuaciones de equilibrio y se reemplazan sus valores por las fuerzas respectivas, para luego despejarlas y poder obtener el valor de la fuerza buscada. Luego, por otro lado, se empezó a trabajar en MATLAB, para que de esta forma se pudiera crear la aplicación que resuelva la armadura, usando una extensión del MATLAB llamada AppDesigner. Lo primero que se hizo fue usar el comando guide en MATLAB, que este nos abre un menú donde podemos crear una interfaz muy fácilmente. Luego de creada esta interfaz, se elige la opción de migrar la aplicación hacia el App Designer, donde de manera sencilla, con un menú fácil de entender, se diseñó la aplicación a gusto, siempre y cuando se cumplieran los requisitos que se busca para luego programar cada acción y recuadro en la vista de código para que pudiera funcionar con las fórmulas ingresadas. Cabe destacar que es muy fácil programar toda la aplicación en MATLAB. Esto debido a que la mayoría de los códigos son estándar, es decir, que no van a variar. Y esto pasa con los códigos donde se declaran las variables dadas por el usuario y donde se van a imprimir los resultados. El único cambio significativo que se va a notar son las fórmulas planteadas que da el mismo programador al momento de decir cuánto va a ser la equivalencia de cada resultado que va a dar la aplicación. Para empezar a hacer el análisis de la armadura es necesario encontrar las fuerzas que están ejerciendo los soportes sobre esta. Para esto se hace un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, en donde encontramos que el nodo A tiene un soporte de rodillo, por lo tanto tiene unas fuerzas en Y. El nodo E tiene un soporte de pasador, por lo tanto tiene fuerzas en X y en Y. Para encontrar las tres reacciones de los soportes es necesario hacer una sumatoria de fuerzas en X, en donde encontramos que EX, al ser la única fuerza que actúa sobre el eje X, su resultado va a ser cero. Posteriormente a esto, planteamos una sumatoria de fuerzas en Y. Al plantearla, nos damos cuenta que tenemos dos incógnitas, por lo que recurrimos a hacer una sumatoria de momentos con respecto a E. Gracias a esto encontramos el valor de AY y podemos reemplazar en la fórmula anterior para encontrar el valor de EY. Después de encontrar las fuerzas ejercidas por los soportes, vamos a determinar las cargas axiales que están ejerciendo sobre cada barra de la armadura. Para esto vamos a utilizar el método de nodos explicado anteriormente. Para empezar, se hace el diagrama de cuerpo libre del nodo más conveniente, en este caso el nodo A. Como se ve en el diagrama de cuerpo libre, tenemos cuatro fuerzas que ejercen sobre el nodo A, de las cuales desconocemos dos. Como estas fuerzas no están sobre el eje X ni el eje Y, es necesario hallar las componentes de cada eje. Para esto se encuentra el ángulo de la fuerza. En este caso lo vamos a representar como alfa.
Esto se hace mediante el cálculo de tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y nos damos cuenta que el cateto adyacente de la fuerza AH es el X y el cateto opuesto es el Y. Por lo tanto, en la sumatoria de fuerzas en Y vamos a multiplicar FAH por el seno de alfa y en la sumatoria de fuerzas del X vamos a multiplicar FAH por el coseno de alfa. Esto porque al descomponer la fuerza por el cateto adyacente se multiplica por el coseno del ángulo y al descomponerla por el cateto opuesto se multiplica por el seno del ángulo. Posteriormente a esto vamos a determinar las cargas axiales que están ejerciendo sobre el nodo B. Para esto es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre y plantear las ecuaciones de equilibrio anteriormente explicadas. Para determinar las cargas axiales que se ejercen sobre el nodo H es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo y aplicar las ecuaciones de equilibrio. Al hacer el diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta que nos encontramos con un nuevo ángulo, beta, el cual se obtiene al calcular tangente a la menos 1 de h menos y sobre x. También nos encontramos que después de aplicar la sumatoria de fuerzas del eje y el eje x quedan dos incógnitas, por lo que es necesario aplicar el método de eliminación. Para poder aplicar este método es necesario poner las incógnitas de la ecuación a un lado y las variables conocidas de la ecuación al otro. Después de esto vamos a poner la ecuación de x despejada sobre la ecuación de y. Pero para poder eliminar FHG seno de alfa con menos FHC coseno de alfa es necesario multiplicar por la tangente de alfa, ya que la razón trigonométrica nos dice que tangente por coseno es igual a seno. Entonces al multiplicarlo convertiríamos eso en seno y lo podríamos eliminar. Posteriormente a esto nos devolvemos a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en y. Y como ahora tenemos la incógnita FHG, la reemplazamos en la ecuación y despejamos FHC. Posteriormente a esto nos va a dar el resultado de FHC. Para finalizar el análisis de las cargas axiales de cada nodo de la armadura, vamos a repetir el proceso de hacer el diagrama de cuerpo libre y aplicar ecuaciones de equilibrio con el nodo G y el nodo C. Y al tener una armadura completamente simétrica, podemos deducir que el nodo H y el nodo J son equivalentes, igualmente que el nodo A y el nodo E. Después de tener las fórmulas de cada nodo de la armadura, estas se transcribirán al código de MATLAB para poder hacer la aplicación que determine las fuerzas axiales de cada nodo de la armadura. Como una de todas las conclusiones, se puede decir que todos los resultados obtenidos, es decir, las fórmulas planteadas, sirven perfectamente para calcular cualquier lado de la armadura sin ningún problema. Aparte, todas estas fórmulas fueron basadas hacia la aplicación MATLAB y a la aplicación de calculadora creada por los programadores para que se pueda resolver de la misma manera, sencillamente ingresando algunos datos y que la aplicación arroje los resultados de absolutamente todas las cargas en cada barra. Como otro punto en las conclusiones, se puede decir que la aplicación de MATLAB funciona totalmente bien y calcula todas las cargas en cada una de las barras. Además, nos podemos fijar en sus resultados que en un lado de la armadura serían igual las cargas que en el otro lado de la armadura. Al igual que en el análisis, se puede decir que la armadura es simétrica y por ende pasa este mismo efecto. Es decir, todo lo que pasa de un lado va a pasar igual del otro lado. Y sin nada más que agregar, gracias por ver todo el video y nos ayudaría muchísimo con un like y un comentario positivo en la caja de comentarios.